Juan López Uralde, Juancho Uralde, que fue el presidente de Greenpeace, que una vez lo detuvieron por meterse en un acto, creo que en algún país nórdico. Y entonces estuvo 10 días en la cárcel y salió como si hubieras escapado de Auschwitz, ¿no? Uy, se hizo la víctima de una manera increíble. Entonces hizo un partido verde y fue diputado un montón de años. Yo estaba furioso porque llegó un portaaviones de Estados Unidos a la base, una de las bases militares que Estados Unidos tiene en España, y dijo que eso violaba la obligación de que no hubiera armas nucleares. No tiene armas nucleares el portaaviones. Lo que pasa es que está movido por un reactor nuclear. El portaaviones, en vez de motor a diésel o a gasolina o a vapor o de mulas o a remo, ¿no? Como las galeras, lo que tiene es un reactor nuclear y se mueve con la energía eléctrica que aporta un reactor nuclear que lleva el portaaviones. Pero eso no quiere decir que tenga armas nucleares. Es que los ecologistas no han querido entender nunca la diferencia entre la energía nuclear y las armas nucleares. Son de los que ven fuego y lo apagan, porque un día se quemaron el dedo y no entienden que se necesita para cocinar, porque no dan para más. O lo peor, saben perfectamente que están exagerando, pero su populismo verde, se pone en acción para que sigan haciendo lo que más ha sabido hacer, por ejemplo, Juancho López Uralde, que es vivir sin trabajar.